Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Quiero comentar la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra los primeros pasos de la iglesia primitiva, la iglesia cómo fue en torno a la resurrección del Señor, creciendo, desarrollándose. Hicieron Pedro y Juan en Jerusalén, en la puerta llamada Hermosa del templo, un milagro muy grande. Un hombre paralítico que pedía limosna fue levantado sobre sus piernas y pudo caminar. Milagro patente, porque todos conocían al limosnero de la puerta Hermosa y de repente lo vieron caminar, sus piernas fuertes, sanas. ¿Quién había hecho el milagro? Jesús, a través de Pedro y Juan. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En nombre de Jesús, levántate y camina. Y el paralítico se levantó y andaba con ellos. No podían negar pues el milagro. Les trajo muchos problemas. Hoy dice el libro de los Hechos que hasta provocaron una reunión de las grandes autoridades, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. La crema y nata de la sociedad religiosa judía se reunieron. Dice que estaban sorprendidos porque Pedro y Juan, que habían sido interrogados, les contestaban con mucha seguridad y aplomo. Y así dice el libro de los Hechos. Dice: pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción, ni eran abogados, ni eran profesionistas, ni eran oradores. En esa época, una de las carreras que más se conocía era el de orador, gente que se preparaba en oratoria, en literatura, en gramática, para poder hablar. Pedro y Juan, ¿quiénes eran? Pedro era un pescador, llamado de a orillas del lago por Jesús, y dejándolo todo lo siguió. Y Juan igual, hijo de Zebedeo. No habían ido
a la Universidad de Jerusalén, no habían ido fuera del país, a Egipto, a prepararse. Eran gente sin instrucción. Sin embargo, supieron defenderse. Primero, ese dato nos da el libro de los Hechos. ¿Qué tendrían aquellos hombres si no tenían preparación humana? Tenían el auxilio del Espíritu Santo. Eran movidos por Dios. Dios había prometido, nuestro Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo prometió. Ellos eran entonces presencia viva de Jesús en el mundo. Y luego dice que les mandaron que salieran del Sanedrín. Vamos a hablar en privado, a ver qué hacemos con ustedes. Y se pusieron a deliberar, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. En primer lugar, no podemos negar que han hecho un milagro muy grande. Aquí está el hombre que antes no podía caminar y ahora camina. ¿Qué argumento podemos aducir en contra de este hecho? Pero hay que decirles que ya se callen. No nos conviene que los judíos empiecen a creer que ese Jesús verdaderamente resucitó. Van a acabar con nuestra fe, con nuestra religión. Hay que prohibirles. Eso lo dijeron entre ellos. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Prohibido, ni mencionen a ese hombre. ¿Qué hicieron ellos? Esto es la enseñanza muy importante del pasaje que hoy se lee. Ellos replicaron, a ver, digan ustedes son gente inteligente, lógica, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y eran gente religiosa, que tenían por encima la ley de Dios. Ustedes mismos juzguen. ¿Los tenemos que obedecer a ustedes o a Dios? Se están contradiciendo. Dios nos mandó hablar, divulgar el Evangelio, y ustedes nos mandan callarnos. ¿A quién hay que obedecer? Aquí es un criterio en nuestra vida, para todos nosotros. ¿A quién hay que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y muchas veces tenemos que vernosla en esa disyuntiva. ¿A quién hay que obedecer? Por ejemplo, la ley del aborto. Los hombres dicen, está permitido, mata. Si tú no quieres tener a tu bebé, hasta te ponemos todo en comodidad para que mates a tu bebé. Y Dios dice, no matarás. ¿A quién hay que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Si a alguien le mandan, ve a la guerra y mata gente, y Dios nos prohíbe el asesinato, la disyuntiva es a quién hay que obedecer. Y así, en muchos casos, a veces en la propia familia se dan consejos contrarios a la voluntad de Dios. Yo conozco suegras que dicen a la hija, sepárate, déjalo, cuando Dios dice que solamente la muerte separa el matrimonio. Es válido un sacramento hasta que la muerte los separe. Y la misma familia aconseja a la muchacha, ¿y a quién tiene que obedecer ella? ¿A su familia o a Dios? A Dios. Y así en cada caso, pienso que es un criterio muy importante. Es a Dios. Aunque los demás se opongan, aunque los demás nos ataquen, tenemos que resistir la presión social y amar a Dios. Dicen que en los jóvenes ahora la presión contraria a lo que Dios quiere es muy fuerte. Hace poco escuché a un muchacho de prepa decir que, dice, se burlan de mí porque un día les dije que yo iba a misa los domingos. Ya no los soporto, me tildan, se burlan de mi fe. Uy, ese va a misa, todavía creen eso. Si dijera alguien,
yo acostumbro rezar el rosario. Hace poquito un señor famoso en los deportes dijo, estuve rezando el rosario. Me quedaron tantos minutos libres, me fui a la capilla y estuve rezando el rosario. Pues hubo sonrisas de burla, así como que todavía cree en la oración. Hay mucha presión en torno a los que queremos seguir a Jesús. Tenemos que ceder a esa presión o obedecer a Dios. Porque entre nosotros, ¿qué tanta presión? No nos van a matar por seguir la fe. A ellos sí, ellos estaban jugando la vida. De hecho, querían matarlos. No los mataron. Sabemos que Pedro se fue a Roma y Juan se llevó a la Virgen y se fue a Turquía, a Éfeso, al Asia Menor. No los mataron en Jerusalén, pero sí los presionaron mucho. Y ellos firmes, los dos firmes en proclamar el Evangelio. No los pudieron callar. Y luego vuelven con otro argumento. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Hemos visto a Jesús resucitado. Lo hemos oído. ¿Cómo vamos a callarnos de eso? Eso me recuerda un poco también a los videntes de Fátima. Saben que a los niños los amenazaron incluso con la muerte para que no contaran que la Virgen se les había aparecido. Y eran chiquitos, 10 años, 9 años, 7 años. Incluso los llevaron a la cárcel con engaños. En una carreta, la autoridad mayor de ese municipio se los llevó hasta su casa en otro pueblo, Urein, y allá los metió a la cárcel con presos mayores. Y les dijeron, si ustedes no dicen que es mentira que una señora se les ha aparecido, los vamos a matar. Incluso torturas mentales muy duras. Por ejemplo, se llevaron a Lucía a otro cuarto y mientras a los demás niños les dijeron, ya la estamos echando en un caso de aceite hirviendo, la vamos a matar. Y si ustedes persisten en su mentira, los siguientes van a ser ustedes. Aterrados los dos niños, pero ni así se dieron. Es lo mismo que los apóstoles. No podemos negar lo que hemos visto y oído. No podemos mentir. Y siguieron adelante con el mensaje hasta que se hizo pues aceptable por la iglesia que Nuestra Señora de Fátima se había aparecido. Soportaron la presión a su corta edad, peligrando su vida. Ya se imaginaban muertos. ¿Qué hicieron, por cierto? ¿Qué les fortaleció? La oración. La chiquita Jacintita hasta invitó a los presos, vamos a rezar el rosario. Estuvieron rezándole a la Virgen, tenían una fe extraordinaria en la ayuda de la Virgen. También nosotros hay que orar. Cuando sintamos la presión de la sociedad en contra de nuestra fe, en contra de lo que Dios nos manda, tenemos que hacer recurso a la oración, que Dios nos ayude, para no dejarnos vencer por el mal. Desde un principio la iglesia perseguida, aquí está el ejemplo más claro. Luego continúa la lectura. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas. Bueno, ya lo saben, si siguen hablando de Jesús, van a sufrir castigos severos. Y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Los soltaron. Se callaron los apóstoles, dijeron, ya no hay que hablar de Jesús, no hay que decir que resucitó. No. Se crecía. Entre más los amenazaban y castigaban, ellos más servían al Evangelio. Ahí está el ejemplo muy claro para nosotros. Vivir y anunciar a Cristo por encima de todo. Pues esto es lo que vamos a pedir hoy para Pedro, que va a hacer su primera comunión. Dios te concede hoy el don de venir a ti, de alimentarte por primera vez con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un misterio de amor de Jesús. Nos ama tanto que quiere estar en nosotros, con nosotros. ¿Cuál será la respuesta nuestra? Pues ser fiel a Él, no negarlo, ni con palabras, ni con obras,
De hoy en adelante que tú seas muy cercano a Jesús, la preparación que has tenido, la catequesis, la oración, el día de hoy especialmente que vas a recibir la gracia de tenerlo dentro de ti, pues pídele que te ayude a ser como estos apóstoles, como los videntes de Fátima, que el mundo, que la presión social no te aleje de Dios. Fiel al Señor, haciendo lo que a Él le gusta, santificándote, amándolo mucho. Eso te deseamos y te felicitamos por tu primera comunión. Que así sea. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy.
Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al